Bien, hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí a esta hora. Espero estén atentos y todavía despiertos. La fisiología cardiovascular es muy bonita. A veces es un poco pesada para entender algunos mecanismos, pero es muy bonita. Eh, Así que bueno, veo que hay 79 conectados, 78 en realidad, más mi persona. Imagino que algunos deben estar o ya están todos. No creo que sean todos. Pero vamos a ir avanzando. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Ya, Presentación. perfecto. Entonces vamos conectando o empezando. Esta es una pequeña agenda de lo que vamos a mirar hoy día, ya, y vamos a ir desarrollándola poco a poco. Comienzo es algo bastante sencillo, bastante familiar. Es un poco la anatomía del corazón para que vean ustedes que está situado en el centro del tórax, un poco centro izquierda, como ustedes ven acá, ¿no? Y miren la fina capa que está bajo el corazón, que es el diafragma, ¿no? Por eso hay que entender que muchas cosas que duelen en el epigastro o en la boca del estómago, como dicen las personas, pues se pueden sentir como si fuera en el pecho, o un poco de gases del estómago, del colon, pueden irritar al corazón y producir extrasístoles, cosas por el estilo que hay que ir mirando en el tiempo, ¿no? El corazón está cubierto por una bolsa, que es el pericardio, y si nosotros miramos adicionalmente, tenemos aquí los finos vasos que ustedes pueden ver acá, en rojo las arterias, en azul las venas, para mejor entendimiento. Si nos vamos un poco para acá, vamos a mirar además que tenemos aquí la vena cava superior y acá la aorta, ¿no? Observar además que la aorta tiene un tamaño normal de 2,5 a 3,5 centímetros de diámetro, y miren las coronarias como son, finitas. Cuando nacen pueden alcanzar hasta 4,5 milímetros de diámetro, pero luego conforme se van alejando y van dejando ramas, van disminuyendo su calibre, llegando a pasar por 3, 2, 1 hasta medio milímetro de diámetro. Entonces, eso es más o menos lo que nos toca aprender de esta parte de la anatomía cardíaca. Vamos desmenuzando un poco más. La coronaria izquierda, ¿no? Nace del borde libre de la válvula semilunar izquierda y tiene un calibre, como ya decíamos, de 3 a 4 milímetros, puede llegar a 4,5 como ya les mencioné. Su extensión es más o menos de hasta 10 o 12 milímetros, ¿no? Y tiene dos ramas principales, la arteria descendente anterior, que también en algunos libros van a encontrar como arteria interventricular anterior, y la arteria circunfleja que va circundando el surco auriculoventricular, ¿no? Y salen ramas auriculares, ramas diagonales, en fin, que van a irrigar todo el territorio muscular del ventrículo izquierdo principalmente. Y ojo que digo principalmente porque, como vamos a ver luego, la coronaria izquierda y la coronaria derecha tienen irrigación un poco mezclada en cuanto a los lados del corazón. La coronaria derecha entonces sale del borde libre de la válvula semilunar derecha. Igualmente el calibre va entre 3 a 4,5 milímetros. Su rama más importante, terminal, son la rama interventricular posterior o descendente posterior, ¿no? Y hay otra rama que es la rama ventricular, que aquí no se menciona, pero que ya se las explico a ustedes. Grande también, y otras ramas más pequeñas, pero no por ser pequeñas menos importantes. Por ejemplo, la rama del nodo sinusal, ¿no? La rama del nodo aurículo ventricular, la rama septal interventricular y la rama del cono arterioso. Aquí nosotros podemos chequear más o menos cuál es el territorio que irriga las arterias del corazón. Miren, la coronaria derecha. Vamos a resaltar que irriga la aurícula y la orejuela derecha, ¿no? Y tres cuartos derechos e inferiores del ventrículo derecho. Ojo, tres cuartos derechos e inferiores del ventrículo derecho. Ya por ahí podemos empezar a imaginar que no se irriga todo el ventrículo derecho por la coronaria derecha.
irriga el músculo papilar posterior derecho, irriga el músculo papilar posterior izquierdo o posteromedial y la mitad derecha de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y aquí esto es muy importante, ¿no? Mitad derecha de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Además de irrigar el nodo sinusal y el nodo AB. Así que la coronaria derecha tiene mucha importancia en algunos trastornos del ritmo que vamos a ver más adelante. Y sobre todo en el grupo que está conmigo en el hospital, cuando revisemos los bloqueos que puedan ocasionarse. La coronaria izquierda, que ustedes ven acá, irriga la aurícula y orejuela izquierda, el tercio izquierdo de la pared anterior del ventrículo derecho, ojo, tercio izquierdo de la pared anterior del ventrículo derecho, irriga el músculo papilar anterior derecho e irriga el músculo papilar anterior izquierdo o anterolateral. Y además irriga los dos tercios anteriores del septum interventricular. ¿Ok? Eso como las zonas más importantes y diferenciadas. Se dan cuenta que hay un mix de irrigación del árbol arterial, tanto izquierdo como derecho. Pasando ahora a lo que es la estimulación eléctrica del corazón, ya hemos venido revisando que el sistema de conducción eléctrico del corazón se inicia aquí, en este punto que se llama el nodo sinusal. Luego se conecta hacia el nodo auriculoventricular, pero entre estos dos nodos existen tres vías de conexión que se llaman los haces internodales, ¿no? Aquí pueden revisar ustedes el nombre de cada uno. Eso no les voy a preguntar en el examen. Suficiente con saber que son tres haces internodales, por lo menos descritos clásicamente. Pueden haber quizás muchos más. Y finalmente, esto todo se desarrolla en la aurícula derecha, pero la aurícula izquierda también recibe inervación y estimulación eléctrica y eso viene por el fascículo de Bachmann, ¿no? Entonces, usualmente la estimulación empieza en la aurícula derecha, aquí está el nodo sinusal en el techo de la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior. Y por el haz de Bachmann se estimula la aurícula izquierda. El estímulo entonces llega al nodo AB. El nodo AB está aquí, sale el haz de His. En el nodo AB el estímulo sufre una pausa de un décimo de segundo. Del nodo AB pasa por el haz de His después de la pausa que dijimos. Transcurre el latido en simultáneo por el fascículo derecho e izquierdo, ¿no? El fascículo número 3 es el derecho y el fascículo número 4 es el izquierdo. Y el izquierdo rápidamente se divide en rama anterior y rama posterior. Les decía al grupo que está conmigo en el hospital que la primera estimulación empieza en el endocardio izquierdo y es que el haz de His está envuelto en una vaina fibrosa y esta vaina fibrosa se continúa en el haz derecho y en el haz izquierdo, pero el haz izquierdo es el primero que se libera y al liberarse empieza a estimular al endocardio izquierdo, de tal manera que el vector uno de estimulación ventricular va de endocardio izquierdo a endocardio derecho. Datos importantes que tenemos que saber. La frecuencia cardíaca normal va entre 60 y 100 por minuto y está comandada por el marcapaso natural, que es el nodo sinusal. Cuando el nodo sinusal no funciona, el segundo marcapaso toma el comando, que es el nodo AB, y la frecuencia cardíaca va a estar entre 40 y 60. Cuando ninguno de estos dos marcapasos naturales funciona, empieza a estimularse o a activarse otros marcapasos como los marcapasos a nivel de las de His, que estimulan entre 20 y 40 pulsaciones por minuto, y o finalmente las fibras de Purkinje, que estimulan mucho más lentamente, que en situaciones es incompatible con la vida. Esta diapositiva es para mostrar cómo está funcionando cómo son los diferentes estímulos que reciben las células musculares del corazón, mostrar que no todas las células musculares cardíacas son iguales. Todas tienen diferentes potenciales de acción. Las del nodo sinusal y las del nodo AB son muy parecidas,
¿no? Casi no tienen meseta, a diferencia de las del músculo clásico ventricular, sí tienen meseta y se correlacionan con las diferentes partes del electrocardiograma. Notarán ustedes que la estimulación sinusal se correlaciona más con la onda P, que justamente es la de polarización auricular, que el nodo AB se correlaciona un poco más con el inicio del complejo QRS y esta pausa que habíamos descrito previamente, y luego viene la repolarización que empieza en este nivel, justamente coincidiendo hacia el final del QRS y la aparición del punto J para luego dar pase al segmento ST y a la onda T, ¿no? Cada zona del corazón, cada músculo cardíaco tiene fisiología diferente y vías diferentes y es potenciales de acción también distintos. Vamos a empezar a revisar aquí un poco lo que es el ciclo cardíaco y entonces vamos a revisar la sístole. La sístole está descrita de dos formas, ¿no? La fase que se llama de contracción ventricular isovolumétrica, donde tenemos las cuatro válvulas cardíacas cerradas, las válvulas auriculoventriculares, tricuspidia y mitral cerradas, y las válvulas semilunares o también llamadas ventrículo-arteriales o simplemente aórticas y pulmonares, que son esta pequeña de acá y esta otra de aquí, pulmonar y aórtica, también cerradas. El corazón se empieza a contraer y todas las válvulas están cerradas. No entra ni sale sangre de los ventrículos. Pero cuando la fuerza de contracción ventricular izquierda vence la presión arterial de la aorta, la válvula semilunar aórtica se abre. De igual forma, cuando la presión intraventricular derecha vence la válvula pulmonar y la presión arterial pulmonar, se abre la válvula semilunar pulmonar. Y entonces empieza lo que se llama expulsión ventricular. La sangre sale del ventrículo o de los ventrículos en simultáneo y empieza a fluir la sangre por los conductos respectivos. Aquí tenemos las válvulas eh, auriculoventriculares cerradas, pero las válvulas semilunares, como ya hemos descrito, abiertas. Estas son las dos fases de la sístole cardíaca. En la diástole, una vez que se ha producido la expulsión ventricular, empieza a producirse la relajación y entonces en un inicio las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las válvulas semilunares también están cerradas. Se empieza a relajar el ventrículo se relaja hasta tal punto que crea una presión negativa. En consecuencia de esa presión negativa, las válvulas auriculoventriculares se abren y empieza el vaciamiento auricular. La sangre cae de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Aquí se abren las válvulas auriculoventriculares en momento en que las válvulas ventrículo-arteriales están cerradas. Finalmente, cuando el vaciado espontáneo de las aurículas ha terminado, ocurre la sístole auricular de ambas aurículas y esa sístole envía un 30% más de flujo sanguíneo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha al ventrículo derecho, completando el llenado ventricular. Esa sístole auricular produce obviamente la contracción auricular, las válvulas auriculoventriculares están abiertas y las semilunares cerradas. Una vez que se ha completado el llenado ventricular, entonces ocurriría lo que explicamos aquí, empieza a producirse la contracción isovolumétrica. Miremos un poco aquí entonces la correlación con el electrocardiograma. Ya sabemos que la onda P dibuja la contracción de ambas aurículas. Digo un poco más, la parte ascendente de la onda P corresponde a la contracción de la aurícula derecha y la parte descendente corresponde a la contracción de la aurícula izquierda. Luego viene la sístole ventricular, que es la contracción representada en el electrocardiograma por el complejo QRS, y empieza aquí la relajación con la inscripción del segmento ST y la onda T.
Recordar que el intervalo entre onda R y onda R se llama así, intervalo RR, ¿no? Recordar que hay intervalo PR, recordar que hay intervalo QT. Y aquí nosotros estamos viendo la correlación del complejo QRS del electrocardiograma con el potencial de acción de las células ventriculares clásicas, ¿no? Con la meseta y la caída. Esa es la despolarización rápida y la repolarización lenta que ocurre en todas o en la mayoría de las células ventriculares. Mm. En esta diapositiva nosotros estamos representando el potencial clásico de la célula clásica del músculo ventricular cardíaco, donde vamos a empezar con la fase cero caracterizada por ingreso de corriente de sodio importante, ¿no? Eso activa la despolarización. Eso, recuerden que cuando ocurre la despolarización, las cargas de la membrana celular se invierten y aquí tenemos la explicación química. Ocurre que hay ingreso abundante de sodio al interior de la membrana celular y la célula se activa hasta alcanzar el potencial de acción para que se genere la sístole y la contracción. Luego de pasado la sístole ocurre la repolarización y empieza aquí con la fase uno con salida de potasio. Luego viene la fase 2 donde ingresa sodio en poca cantidad, pero ingresa calcio de manera abundante. Luego de terminada la fase 2 empezamos la fase 3 donde los canales de potasio se abren y sale el potasio, ¿no? Empieza nuevamente la reversión de cargas, mostrando cargas positivas hacia el exterior, ¿no? Y salen durante toda la fase 3 por diferentes canales de potasio. Finalmente, en la fase 4 hay un equilibrio entre el ingreso y salida de potasio y aquí termina la repolarización, ¿no? Acá tenemos entonces una corriente rápida de ingreso de sodio en la fase cero del potencial de acción y luego tenemos aquí la representación de los ingresos de calcio en la fase de la meseta, en la fase 2 de la repolarización y los diferentes ingresos de las corrientes de potasio por los diferentes canales que existen y que se van abriendo y cerrando según sea el momento del potencial de acción. Tenemos entonces diferentes corrientes que van explicándose en el potencial de acción. Aquí nosotros vamos a hacer una mirada un poquito quizás amplia de lo que ocurre a este nivel. Entonces, si nosotros miramos solamente la tabla, tenemos que IF, como dice aquí, es la corriente del marcapaso, pero del marcapaso natural, ojo, responsable de la repolarización de fase 4 en las células del marcapaso. Luego tenemos eh, que esta corriente está presente en las células del nodo sinusal, ¿no? Y permite que se generen estímulos automáticos. Recuerden que el nodo sinusal es automático por naturaleza y solo empieza a despolarizarse sin que requiera ningún estímulo. Y eso es responsable de la estimulación de las demás células cardíacas. Luego tenemos la corriente de sodio, INA, responsable de la despolarización rápida en la fase cero, también que ayuda a la anterior corriente, pero esa está en las células que no pertenecen al marcapaso. Luego tenemos la corriente ICAL, ¿no? Corriente lenta prolongada de calcio responsable de la despolarización de la fase cero en las células del marcapaso y eh, contribuyente central de la corriente de entrada durante la fase 2 en las células que no pertenecen al marcapasos. Ojo que esto parece chino y luego lo voy a explicar un poco más en las siguientes diapositivas. Luego tenemos la corriente IK1 que mantiene el potencial en reposo y corriente del canal de entrada rectificador de potasio. La corriente ITO, corriente transitoria de salida de potasio, responsable de la fase uno del potencial de acción. Para no marearnos mucho, si nosotros
miráramos esta diapositiva, entendiéramos mejor qué estamos hablando en esta tabla. Te la pueden revisar con calma luego. Y finalmente las corrientes IK3 e IKR, que son corrientes de rectificación tardía de potasio de los tipos lentos IKS y rápido IKR, corrientes de repolarización activas durante las fases 2 y 3 del potencial de acción. Recomiendo que lean esto con más detenimiento. Aquí está la explicación completa de lo que acabamos de decir, pero vamos a pasar a esta diapositiva para ir viendo cómo debemos entender el potencial de acción. Entonces ya sabemos que la fase cero es la despolarización rápida, ¿no? Principalmente por ingreso de sodio en células que no son de marcapaso y con calcio en células que son de marcapaso. Fase uno es la repolarización inicial que usa corrientes ITO. En fase 2, que es la fase de equilibrio de meseta, donde hay entrada de calcio por los canales ICAL y salida de potasio por los canales IKR e IKS. Luego viene la fase 3, la repolarización rápida con uso de los canales IKS e IKR, que son corrientes, como ya dijimos, rectificadoras tardías. Y la fase 4, que es la corriente IK1 en células contráctiles o IF en marcapasos. Ojo que hay que diferenciar, dependiendo del tipo de célula, vamos a tener un canal distinto. Entonces, a manera de resumen, la tabla anterior que vimos organiza las corrientes iónicas claves que generan el potencial de acción cardíaco y explican por qué las células marcapasos son automáticas y las contráctiles tienen una meseta que asegura la contracción eficaz del corazón. Si no hemos entendido eso, entonces miremos aquí un poco más, ¿no? Fase cero en rojo es la fase de despolarización, entrada rápida de sodio, ¿no? O calcio en las células de marcapaso. A ver, divido un poco más. Entra sodio en la célula ventricular clásica y entra calcio en las células del tipo nodo sinusal o nodo AB. Luego viene la fase uno, fase de repolarización inicial por salida transitoria de potasio. Luego viene la fase en color verde, que es la meseta, donde hay equilibrio entre calcio y salida de potasio. Ya no voy a mencionar los canales para no marearnos. Luego viene la fase 3 en morado, que viene con repolarización rápida gracias a la salida de potasio. Y finalmente la fase 4 aquí en marrón, que es la célula que ya está en reposo estable, terminando de equilibrarse para empezar una nueva contracción. Pero esto que vimos acá es el potencial de acción cardíaco de la célula clásica. Esta que viene aquí es el potencial de acción de las células tipo marcapasos, por ejemplo, el nodo sinusal. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, en el marcapaso tenemos la fase 4, que es la fase final de la repolarización de la contracción previa, y entonces empieza a subir lentamente el potencial de acción gracias a la entrada de sodio, pero luego ocurre una corriente rápida de calcio y esto le da la automaticidad al nodo. Finalmente llegamos a la fase cero donde rápidamente entra calcio, ¿no? No sodio, porque no son las fibras contráctiles, son las fibras automáticas y eso es lo que lo diferencia. Luego, no tenemos fase uno ni fase 4, perdón, no tenemos fase uno de despolarización ni fase 2 de repolarización. Tenemos de frente la fase 3 que está caracterizada por salida de potasio, ¿no? Entonces, recalcamos aquí, en las células tipo nodo sinusal, no hay fase uno ni fase 2, no hay repolarización inicial ni meseta como en el ventrículo. Y pasamos entonces de fase cero a fase 3 y luego fase 4 y nuevamente otra vez fase cero. Y entonces esta es una clásica representación del potencial de acción de las células del nodo sinusal, donde básicamente la fase cero está caracterizada por entrada de calcio y no de sodio como en las otras células, y la repolarización por salida de potasio, que bajan hasta por niveles subumbrales para poder nuevamente alcanzar el umbral y rápidamente estimular la célula con un nuevo ciclo
cardíaco. Esto un poco para reconocer que mientras la célula está despolarizándose y está en fase uno y fase 2 de repolarización, tenemos un espacio que se llama periodo refractario absoluto, donde la célula es incapaz de volverse a estimular con un nuevo eh, detonante. Sin embargo, a partir de la fase 3 y fase 4, la célula se encuentra en periodo refractario relativo, y entonces si es que la célula es estimulada con un potencial de acción intenso, podría lograr estimularse y generar una nueva eh, contracción celular. Periodo refractario absoluto, no se puede estimular la célula. Periodo refractario relativo, sí se podría activar la célula. Aquí, ¿qué tenemos? A ver. En esta diapositiva nosotros tenemos la entrada inicial de calcio, aquí, miren ustedes, del exterior al interior de la célula cardíaca durante la fase 2, que es la fase de meseta del potencial de acción. Ocurre que se abren los canales lentos de calcio en la membrana y además entra una pequeña cantidad de calcio extracelular al citosol. Luego ocurre con esa presencia de calcio que también se libera calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio que entra activa el receptor de rianodina en la membrana del retículo sarcoplásmico, liberando más cantidad de calcio. Y este fenómeno se llama liberación de calcio inducida por calcio propiamente. Luego viene el periodo de contracción, ¿no? En la contracción el calcio citosólico se une a la troponina C del filamento delgado, ocurre la contracción y este permite el deslizamiento de las fibras de actina y miosina, haciendo que la sarcómera se acorte y represente la contracción del músculo cardíaco. Después de la contracción, como ustedes saben, viene la relajación, hay retirada de calcio y para que la célula se relaje, el calcio debe ser retirado del citoplasma. Entonces aparece esta proteína que se llama la cerca y es una bomba que reintroduce calcio al interior del retículo sarcoplásmico. Esta bomba es regulada por fosfolambán, que es estas iniciales PL representan el fosfolambán, ¿no? Y si es que está desfosforilado, inhibe la cerca y ocurre menos recaptación de calcio. En ese contexto, entonces, la mayor recaptación de calcio se produce fosforilando el fosfolambán. Ocurre intercambio de sodio y calcio, expulsa el calcio hacia afuera intercambiándolo por sodio. Y así si cerramos este ciclo cardíaco. Luego también vamos a tener nosotros que la calcio ATPasa expulsa calcio hacia el exterior en las células. Y ustedes ven aquí, esto ya está ocurriendo a nivel de la membrana celular. Se intercambia sodio por calcio, pero además la bomba de calcio ATPasa hace que el calcio sea expulsado del intracelular hacia el extracelular. Todo lleva hacia a la relajación de la célula cardíaca. Bien, en este proceso, donde ya viene el fenómeno contráctil, va a ocurrir la activación de la cabeza de miosina, ¿no? La miosina ustedes la tienen aquí, tiene sus moléculas de ATP, está cerca de la actina, pero aún no están ligados.
Cuando la cabeza de miosina hidroliza el ATP a ADP más fósforo, se carga de energía y se coloca en posición para unirse a la actina, que está ahí, como les represento, muy cerca. Y luego viene la formación del puente cruzado. Es decir, si el calcio citosólico se une a la troponina C, esto desplaza la tropomiosina que normalmente bloquea los sitios de unión de la actina. Y así la cabeza de miosina cargada con ADP más fósforo se une al filamento de actina y se forma el puente cruzado, ¿no? Que ustedes están observando en esta parte. Finalmente, en el recuadro C viene el golpe de potencia. La cabeza de miosina libera el fosfato inorgánico que ustedes ven acá y esto dispara el golpe de potencia y la cabeza de miosina cambia de conformación y tira la actina hacia el interior del sarcómero. El sarcómero se acorta y entonces eso representa la contracción muscular. Finalmente, en el paso de la liberación de actina, la cabeza de miosina ahora está unida solamente al ADP y queda fijada fuertemente a la actina estirando de rigor. Para separarse debe unirse una nueva molécula de ATP y esto hace que la cabeza de miosina se libere de la actina y otra vez estamos cerrando el círculo acá para iniciar un nuevo proceso contráctil. Bien, en esta diapositiva nosotros vamos a mirar las vías de señalización cardíaca. Son dos, la vía adrenérgica y la vía de la acetilcolina. ¿No? Aquí vemos que la noradrenalina entonces se une al receptor adrenérgico beta 1 en la membrana del cardiomiocito. Ese receptor está acoplado a una proteína que se llama proteína GS y que va a ejercer efecto positivo, ¿no? Activando la proteína quinasa para convertir el ATP en AMP cíclico. Estas proteínas quinasas eh, son activadas por el AMP cíclico y van a generar que a través del receptor de rianodina se libere calcio del retículo sarcoplásmico. Es más o menos lo que habíamos visto en la anterior diapositiva. Otra vez intermediado por el fosfolambán, se fosforila y deja de inhibir a la cerca, que ya habíamos explicado, con más recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico. ¿Qué resultado nos va a producir esto? Nos va a producir que tengamos inotropismo positivo, es decir, contracción más fuerte, que ahora lo vamos a ver más adelante, y cronotropismo, es decir, cronotropismo positivo, es decir, mayor frecuencia cardíaca, y al mismo tiempo más lucitropismo, es decir, una relajación más rápida. Por otro lado, la vía parasimpática, que es la vía de la acetilcolina, se une al receptor muscarínico M2 y hace que la acetilcolina activa la proteína GI. Esta proteína GI inhibe la adenilato ciclasa, haciendo que los efectos sean inversos a los que habíamos tenido por la vía adrenérgica. Entonces vamos a tener menos AMP cíclico y por lo tanto menos activación de proteínas quinasas y por lo tanto menos fosforilación de canales de calcio y por lo tanto menos liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. A su vez también hace que ocurra más salida de potasio y esto consigue que las células se hiperpolaricen. El resultado va a ser que nosotros vamos a tener menos inotropismo, es decir, menos fuerza de contracción celular, y menos cronotropismo, es decir, menos frecuencia cardíaca. Vamos a mirar ahora qué funciones tiene el corazón como bomba. Esta diapositiva parece compleja, pero en realidad es bastante sencilla. Vamos a mirar esta que es más grande, que tiene más cosas, y vamos a mirar primero a qué corresponde cada una de estas líneas. Esta línea de abajo corresponde a la representación fonocardiográfica de los sonidos del corazón.
Aquí dibujamos el S4, el S1, el S2 y el S3. Saber que en funciones normales no hay S4 ni S3, solamente S1 y S2. Luego la siguiente línea es la representación gráfica del electrocardiograma para correlacionarla con el ciclo cardíaco. Luego tenemos aquí la curva de volumen que ocurre, ¿no? Cuando el paciente, cuando, perdón, el corazón está en expulsión, disminuye el volumen y cuando vuelve a relajarse y se vuelve a llenar, vuelve a aumentar el volumen. Luego tenemos aquí la curva venosa, esta curva negra que vemos aquí. Luego tenemos por aquí la curva de presión ventricular, que es la que está en rojo, ¿no? Y finalmente arriba, en negro nuevamente, la curva de presión arterial. Entonces, dicho estas cosas, nosotros qué vamos a revisar. Vamos a mirar primero este cuadro de acá. Nosotros hablamos hace un rato del periodo de contracción y de relajación, ¿no? Aquí vemos que estamos en relajación en este punto y el corazón empieza a, vamos a explicarlo mejor en la diapositiva de aquí. Es la misma gráfica, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos en este punto D, en el punto D ocurre que nosotros tenemos que el corazón se está llenando, pero la presión está aumentando desde el punto D hasta el punto A. Y luego aquí se cierran las válvulas y entonces empieza lo que se llama contracción isovolumétrica, que va desde el punto A hasta el punto B. En este punto B, la presión, como les expliqué, vence las válvulas semilunares, se abren y entonces empieza a ocurrir que se mantiene la presión, pero empieza a disminuir el volumen. Desde el punto B hasta el punto C, el volumen intraventricular disminuye porque está siendo expulsado, pero se mantiene una presión. Finalmente, se relaja el ventrículo, caen las presiones, pero también hay poco volumen para empezar un nuevo ciclo cardíaco. Entonces, esto es lo que estábamos mirando aquí exactamente. Y todo este contenido de gráfica es lo que se llama volumen de expulsión. SB quiere decir stroke volume. Este volumen de expulsión, entonces, es lo que se grafica en este em, cuadro que tenemos aquí y que representa el periodo de contracción y de relajación isovolumétricas. Ahora, si nosotros vamos a mirar aquí estos detalles, vamos a observar que esta curva roja, les decía, es la curva de presión ventricular. Cuando los ventrículos están en diástole, están con presión mínima. Conforme se van llenando, la presión va aumentando. Y conforme aumenta el periodo de contracción isovolumétrica, también va aumentando hasta que las válvulas se abren. Viene la curva de presión, las válvulas se vuelven a cerrar y cae nuevamente la presión hasta un nuevo ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que estamos mirando acá. Aquí se cierran las válvulas auriculoventriculares, se abren las válvulas ventriculoarteriales, ocurre la expulsión de sangre dentro del ventrículo hasta que las válvulas, la presión cae tanto que las válvulas se vuelven a cerrar y nuevamente cae también la presión y el volumen que ya habíamos dicho cayó y se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares para empezar un nuevo ciclo cardíaco. Las cosas importantes que hay que saber de la fisiología cardíaca es una es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling se basa en en la relación entre la longitud inicial de las fibras del miocardio y la fuerza generada por la contracción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo más estiramiento de fibra, voy a tener más fuerza de contracción. Pero la ley de Frank-Starling tiene un límite. Cruzado ese límite, como ocurre cuando los pacientes tienen cardiopatía dilatada, la fibra, por más que se largue, ya no se va a contraer porque pierde su capacidad de contracción. La célula, perdón, ha perdido su capacidad retráctil y por tanto el corazón pierde fuerza de contracción. Entonces, la ley de Frank-Starling básicamente se basa en eso. Luego tenemos la ley de Laplace. La ley de Laplace nos habla de que la tensión de la pared que surge de un radio y una presión interna
que están relacionados a un ventrículo o aurícula, el que fuere, van a generar cambios en el sistema cardiovascular y sobre todo de la pared ventricular por esta presión y el radio que aumentan la tensión en la pared. Es decir, a mayor radio y a mayor presión, mayor tensión en esta pared ventricular que termina generalmente invocando una respuesta hipertrófica. Entonces, cuando tenemos hipertensión arterial, por ejemplo, la presión arterial se transmite al ventrículo en diástole. Esa mayor presión en diástole hace que se ejerza sobre las paredes ventriculares y en consecuencia terminamos aumentando el grosor de la pared porque vamos a tener mayor masa muscular. ¿No? Eso es explicado por la ley de Laplace. Y aquí venían algunas propiedades cardíacas que ya hemos mencionado algo. Hay que saber qué cosa es vasomotropismo. Es la capacidad de excitabilidad que se refiere a las células musculares de activarse frente a un estímulo eléctrico. Dromotropismo es la capacidad que tiene el corazón para conducir ese impulso generado previamente. Cronotropismo es tiempo, es la propiedad que tiene el corazón de autoexcitarse, que tan rápido se autoexcita, cuántas veces por minuto. Inotropismo es la fuerza que tiene el corazón de responder a una contracción secundaria a un estímulo. Y lucitropismo, que como ya vimos, es la propiedad que tiene el miocardio de relajarse. Un lucitropismo positivo habla de una relajación más rápida, un lucitropismo negativo habla de una relajación más lenta. Y bueno, vamos entrando un poco más a cómo es el tema de la presión arterial. Para eso hay algunos mecanismos, ¿no? Como el sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona, el sistema adrenérgico y el sistema de la insulina. Es meterse un poco más en la fisiología molecular, pero vamos a hacerla lo más breve posible. Empezamos por el sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona y entonces vamos a desmenuzar un poco eso. Y aquí empezamos con la formación del angiotensinógeno a nivel hepático, que como todos sabemos, se transforma en angiotensina 1 por la renina, y luego la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 puede actuar a diferentes receptores, receptor AT1, receptor AT2 y otros receptores más como el AT3 y el AT4. ¿Qué importancia tiene esto? El receptor AT1, fundamentalmente cuando es estimulado, produce vasoconstricción, produce retención de sal y agua, produce estimulación del crecimiento celular y progresión de enfermedad. Es decir, si tenemos mucha angiotensina y actúa sobre el receptor AT1, vamos a tener efectos deleterios para el cuerpo. Nos va a subir la presión, la retención de sal y agua va a contribuir al aumento de la presión o descompensación de falla cardíaca. Vamos a tener estimulación del crecimiento celular cardíaco, es decir, va a haber hipertrofia ventricular y con eso vamos a conseguir complicaciones de la enfermedad. Si ponemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, vamos a tener un ventrículo hipertrófico, vamos a tener falla cardíaca, vamos a tener problemas de daño renal y cerebral. A nivel del receptor AT2, los efectos son casi contrarios. Y entonces vamos a tener que si el receptor AT2 es estimulado, vamos a tener vasodilatación, vamos a tener un atenuado crecimiento y progresión de la enfermedad. Es decir, se va a minimizar los cambios. Pero si nosotros vemos más complejamente este cuadro, podemos decir entonces que el sistema de adenina, angiotensina, aldosterona es la vía dañina y que lo que hemos conversado aquí nos va a llevar finalmente a una vasoconstricción, remodelado e hipertrofia de los vasos de todo el cuerpo y también del corazón, ¿no? Saber que además la vía de las ECAs no es la única vía que transforma angiotensina en angiotensina 2, sino que también hay otras vías como las vías de las quimasas. Por otro lado, la vía buena, digamos, la vía que nos protege, es la vía del sistema de calicreína, quinina, prostaglandina, que empieza con el bradiquininógeno, que a través de la calicreína es convertido en bradiquinina, y la bradiquinina
va a estimular la liberación de óxido nítrico, va a estimular liberación de prostaglandinas y va a estimular factor de crecimiento derivado del endotelio. Y todo eso nos va a llevar a vasodilatación. Clínicamente diríamos que va a ocurrir disminución de la presión arterial. Pero las secas también transforman la bradichinina en péptidos inactivos y entonces nos bloquea todo este mecanismo benéfico. Y en ese contexto nosotros tenemos que buscar un fármaco que nos inhiban estas sustancias que nos estimulan las vías dañinas o nos inhiben las vías buenas. Es así entonces que las cosas se van haciendo más complejas y entonces tenemos aquí que a nivel del riñón tenemos el mecanismo de la mácula densa, tenemos el mecanismo sensible de la presión y tenemos el mecanismo del sistema nervioso simpático. Todo esto va a generar menor concentración de cloruro de sodio tubular, disminución de la presión arterial y activación de receptores beta 1. Eh, Esos estímulos van a ir sobre las células justaglomerulares del riñón, produciendo sustancias locales como son prostaglandinas, óxido nítrico y endotelinas. Se nos produce la sustancia preprorrenina que genera la renina se hidroliza y nos va a producir que el hígado que produce angiotensinógeno fabrique angiotensina 1, que a través de la angiotensina 2 perdón, de la enzima convertida de angiotensina se convierta en angiotensina 2 para estimular al receptor AT1 y producir estos efectos deleterios que hemos revisado previamente y que finalmente van a terminar en aumento de la presión arterial. Como ya hemos más o menos dicho, va a ocurrir vasoconstricción y disfunción endotelial, va a ocurrir aumento del gasto cardíaco, va a haber aumento de la secreción suprarrenal de aldosterona mediante la elevación regulada del CYP1 y del B12. Remodelado vascular y actividad del sistema nervioso central con aumento de hormona antidiurética, aumento de hormona adenocorticotrópica, aumento de TSH y aumento de hormona de crecimiento. El remodelado vascular nos va a llevar a rigidez vascular aumentada. El aumento del gasto cardíaco nos va a llevar a un aumento significativo del volumen sanguíneo. Y la vasoconstricción y disfunción endotelial nos va a llevar a un aumento de la resistencia vascular periférica. Todo eso llevándonos por el camino del aumento de la presión arterial. El receptor AT1, que ya hemos mencionado, no solamente se estimula por la angiotensina 2, sino tiene múltiples otras vías de estimulación. Pero cualquiera fuera que sea, nos va a llevar a aumentar la sensibilidad a catecolaminas, que quiere decir que vamos a responder rápido con taquicardia y aumento de presión. Va a aumentar la actividad simpática, va a aumentar la actividad de las células mesangiales, va a aumentar la vasoconstricción, va a aumentar la reabsorción de sodio y agua, va a aumentar la liberación de aldosterona, va a aumentar la secreción de hormona antidiurética, va a aumentar el crecimiento de factores de expresión proto-oncogénicos, va a llevarnos a disminución de potasio y magnesio y va a llevar a un aumento de síntesis de células de matriz extracelular que finalmente generan colágeno. A nivel intrarrenal va a haber aumento de la presión glomerular con estrés oxidativo, fibrogénesis e incremento de la permiselectividad, lo cual nos va a llevar a una enfermedad renal crónica progresiva. Entonces, todo eso va a hacer que nuestra hipertensión se perpetúe y continúe. Eso por la vía del sistema de renina-angiotensina. Pero sobre eso además actúa el sistema nervioso simpático. Y entonces en ese contexto el sistema nervioso simpático va a actuar a través de sus núcleos centrales. Y entonces en esos núcleos centrales vamos a mirar y vamos a entender esto que tenemos aquí.
Tenemos el neoencéfalo, que es la corteza cerebral, el paleoencéfalo, que viene a ser lo que viene a constituir la médula espinal, el bulbo raquídeo y el tronco brachiocefálico, y todo eso va a generar núcleos centrales que van a generar estimulación simpática y liberación de catecolaminas. Pero en equilibrio existe además el sistema inhibidor o sistema parasimpático que a través de su receptor acetilcolina intenta equilibrar la estimulación simpática. Entonces va a haber flujo de catecolaminas que van a aumentar la actividad simpática. Esta actividad simpática va a caer estimulando los receptores beta 1, beta 2 y receptores alfa 1, y todo eso nos va a llevar a hipertrofia del músculo cardíaco, del músculo vascular, con dilatación, isquemia, arritmias y muerte. Por otro lado, las catecolaminas también estimulan los vasos sanguíneos a través de los receptores alfa 1, y recordar que los vasos sanguíneos están fundamentalmente también relacionados con la función renal y van generando vasoconstricción, remodelado, efectos metabólicos adversos, resistencia a la insulina, dislipidemia y retención de sodio y agua. Resaltando que la vasoconstricción arterial renal va a generar que el paciente vaya a hacer nefropatía crónica, es decir, enfermedad renal crónica e hipertensión secundaria. En esta diapositiva, nosotros vamos a mirar el control del centro vasomotor. Y entonces aquí nosotros vamos a mirar que en el centro vasomotor es el conjunto de núcleos de la médula oblonga o bulbo raquídeo que regula la actividad del sistema nervioso simpático autonómico y también del parasimpático, que van a tener su acción a través del corazón y de los vasos sanguíneos. Su núcleo principal es este núcleo que está esquematizado aquí, que es el núcleo que se llama rostral em, ventrolateral del bulbo raquídeo, que tiene básicamente estimulación simpática. Y entonces vamos a revisar aquí, en este cuadro, que a través de centros superiores llegan a estimular el hipotálamo activa este núcleo rostral y eso a su vez va a estimular adenérgicamente los vasos sanguíneos, aumentando la vasoconstricción y la hipertrofia celular. Luego, por las vías hipotalámicas también se va a estimular el núcleo que se llama NTS, que es el núcleo del tracto solitario. Este núcleo recibe la información de los aferentes receptores, que básicamente viene de los centros de los vagoreceptores a nivel de aorta y carótida y algunos cardiopulmonares, y esos van a ejercer una función positiva a nivel del núcleo del vago. Este núcleo del vago va a ejercer función negativa sobre este núcleo simpático para llegar al equilibrio de la estimulación del sistema cardíaco. Entonces, a nivel de el reflejo vasoreceptor, si la presión arterial sube, entonces los vasoreceptores se activan y envían señales al núcleo del vago para que inhiba al sistema simpático, ¿no? De tal manera que eso baja la frecuencia cardíaca, aumenta la vasodilatación y la presión baja. Pero al revés, si la presión baja, los vasoreceptores disminuyen su descarga, el núcleo NTS del vago deja de inhibir al núcleo rostral y aumenta la actividad simpática, generando más frecuencia cardíaca y mayor vasoconstricción. Finalmente, en este mecanismo, nosotros vamos a revisar
las vías que ocurren cuando hay hiperinsulinemia. Entonces aquí vamos a encontrar que la vía de la noradrenalina o norepinefrina se libera en terminaciones nerviosas simpáticas y se une a receptores alfa 1 en el músculo liso vascular. De otro lado tenemos eh, la angiotensina 2, que como ya hemos visto es un potente vasoconstrictor, y este potente vasoconstrictor se va a unir a receptores AT1, ¿no? Aquí está apareciendo la angiotensina 2, se va a reunir, se va a unir al receptor AT1 y como ya sabemos va a estimular la apertura de canales de calcio para que ingrese calcio del extracelular hacia el intracelular, favoreciendo la vasoconstricción. También van a entrar en juego eh, la vía de la endotelina y la vía de la endotelina también va a producir vasoconstricción que actúa sobre sus receptores específicos que aquí están graficados. A manera de equilibrio vamos a tener la vía de la acetilcolina, ¿no? Que es más que nada un modulador que está actuando, ustedes aquí ven, a través de los receptores tipo muscarínicos y que van a ejercer efectos colinérgicos. Todas estas vías en común van a llevar la vía de la endotelina, la vía del receptor de angiotensina 1 y de la estimulación adrenérgica alfa 1 para que se active la vía del inositol trifosfato y del retículo sarcoplásmico, lo cual va a hacer que se libere calcio y el calcio aumente la vasoconstricción. Además, como ya hemos visto, el receptor AT1 y el receptor endotelina también abre canales de calcio para que ingrese calcio del extracelular al intracelular, produciendo también vasoconstricción. Asimismo, el receptor alfa 1 también abre canales de calcio, llegando por el mismo camino. Y finalmente, la endotelina también interactúa, como ya dijimos previamente, a través de la vía del inositol trifosfato para llegar al camino de aumentar la vasoconstricción. Entonces, tenemos acción fundamentalmente de calcio aumentada por estas vías y esto va a generar importante mecanismo vasoconstrictor. ¿Qué hacemos nosotros para inhibir estos mecanismos? Ustedes ven aquí que ya aparece el inhibidor ECA, que es uno de los medicamentos que se usa justamente para disminuir la fabricación, digamos, de angiotensina 2 desde angiotensina 1, ¿no? Es un mecanismo. El otro mecanismo es la aparición de los antagonistas de los receptores de la angiotensina que se van a unir preferentemente al receptor AT1 y van a generar, al bloquearlo, efectos negativos, es decir, que todas estas cadenas no se produzcan. O también vamos a bloquear a la adrenalina, bloqueando los receptores alfa 1 con los beta bloqueadores y vamos a generar entonces disminución de la acción de la adrenalina. Finalmente, bloqueando los canales de calcio con los calcio antagonistas, lograremos también menor entrada de calcio para conseguir el efecto inverso a la vasoconstricción, que es la vasodilatación. Bien, ya tenemos una hora conversando, espero que aún estén despiertos de estos mecanismos complejos. Y para terminar, unas cuantas diapositivas de hipertensión. Esta diapositiva viene de esta referencia, no es tan antigua aún, pero vamos a ponerla aquí en parámetros mucho más leíbles. Antes que eso, explicarles que para tomar la presión nosotros necesitamos tener el tamaño del manguito adecuado. Hay adultos que son pequeños y que necesitan un manguito más corto de 22 a 26 centímetros. Los adultos promedio usan de 27 a 34, es lo que van a encontrar en la mayoría de hospitales. Hay obesos que requieren
mangos más grandes y muy obesos o muy grandes que necesitan obviamente brazaletes mucho más apropiados para su circunferencia de brazo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la circunferencia del mango, nosotros tenemos que mirar también el bladder, o sea, que es el globo que va por dentro del mango, que es la tela que nosotros vemos por encima, también qué proporción tiene que tener. Y lo que está ahí en inglés explicado en palabras, lo vamos a mirar luego aquí en estas siguientes diapositivas, traducido. Entonces, ¿cómo nosotros debemos medir la presión? Que es una cosa básica. Ya ustedes lo han revisado seguramente en su ciclo anterior, en semiología, pero es importante aquí en cardio revisar y tener las cosas claras. El paciente antes de prepararse debe estar con la vejiga vacía. El equipo debe ser revisado y calibrado regularmente. El paciente deberá estar sentado en reposo en una silla, tranquilo, por lo menos 10 minutos antes de la toma. En realidad, las guías actuales dicen solamente 5. No cruzar brazos ni piernas. No hablar durante el proceso. No haber tomado bebidas calientes o muy frías 30 minutos antes de la toma. No fumar o no haber fumado, ni haber bebido alcohol, ni comer chocolate, ni hacer ejercicio los 30 minutos antes de la toma, es decir, estar en reposo casi completo. También debe considerarse las variaciones debidas al dolor y a la ansiedad. El brazo del paciente debe estar apoyado sobre una superficie sólida de tal manera que el pliegue anterior del codo esté a nivel del corazón. Asegurar el brazalete del esfingomanómetro de manera uniforme y cómoda alrededor del brazo, 3 o 4 centímetros antecubital en el codo. Centrar el brazalete parte inflable sobre la arteria braquial. Traducido esto en español. Si ustedes ponen su brazalete, el borde inferior del brazalete debe estar por lo menos a un través de dedo o mejor dos traveses de dedo por encima de la flexura del codo. Ustedes miren su codo cada uno, mirando la palma de la mano hacia arriba y la flexura del codo pongan dos dedos sobre esa línea y el brazalete no debería bajar de ese borde. Hay que poner los cables de plástico del brazalete sobre la arteria braquial de preferencia en paralelo. Nunca poner la campana del estetoscopio debajo del brazalete y hacer un estimado palpatorio de la presión sistólica esperando más o menos 15 a 30 segundos antes de tomar una lectura auscultatoria. Pero ¿cómo toma la presión? Nosotros vemos en la práctica que la presión se toma aparentemente sin ninguna guía, pero nosotros tenemos que saber cómo es que debe hacerse realmente. Entonces, se insufla el brazalete rápidamente 30 milímetros de mercurio sobre la presión palpatoria, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Cómo hago eso? Yo pongo mi brazalete como ya lo hemos aprendido eh, y voy palpando el pulso a la par que voy inflando el brazalete. Una vez que yo perciba que el pulso desapareció, reviso en qué nivel de presión estoy. Por ejemplo, se me ocurre un número 160. Entonces mi pulso desaparece en 160 y yo inflo 30 milímetros más sobre la presión que he detectado, es decir, inflo hasta 190. Y entonces, una vez que he inflado hasta 190, luego empiezo a desinflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. No es que abro la válvula y se bajó la presión rápida, no, hay que ir lento y despacio al ritmo que se indica. Entonces, anotar el primero de al menos dos sonidos consecutivos como la presión sistólica y la presión diastólica será la que identifique el último sonido escuchado. En la valoración inicial debe medirse la presión en la posición supina, de pie, en los dos brazos y verificar la simetría de los pulsos en extremidades inferiores y, de ser necesario, tomar la presión en ellos. Medir la presión 1 y 5 minutos después de asumir la posición de pie en ancianos diabéticos porque hay que mirar la presencia de ortostatismo. Aquí una pequeña ruido, aquí tienen que estar bien alertas. Vamos a aprender un poquito el sonido para ver si logran detectar los ruidos de Korotkov. La fase uno son los sonidos descritos como claros golpecitos correspondientes a la aparición del pulso palpable, indica la presión sistólica. La fase 2 son los sonidos que se hacen más suaves y largos, son oídos en la mayor parte del espacio entre las presiones sistólica y diastólica.
En la fase 3 los sonidos se hacen más secos y fuertes, en la fase 4 los sonidos se hacen más suaves y amortiguados, y en la fase 5 los sonidos desaparecen completamente. Y es aquí donde se debe tomar el valor de presión diastólica. A ver, tratemos de escuchar. Doctor, disculpe, no se escucha el video. Ahí está escuchándose recién. Presten atención. ¿Cuánto tuvo de presión el paciente? Con ayuda, ¿eh? Las flechitas amarillas le están dando el dato. Bien, espero que lo hayan podido escuchar. Igual el PPT lo tienen ustedes, lo pueden reproducir en sus propios dispositivos. Se escucha muy suave, primero se escucha el insuflamiento del manguito de presión y luego el descenso gradual. La presión empieza, el primer sonido se escucha en 110 y desaparece un poquito menos de 80, ¿no? Ahí justo donde la flecha amarilla se veía. Entonces, con eso hemos terminado esta revisión de esta clase de fisiología. Es muy bonita en realidad, pero hay muchos mecanismos y eso que ahora hay muchos más todavía y no solo se ha puesto para no complicarles un poco más el tema. En realidad, cuando uno se mete en esto y domina el tema, encuentran lo apasionante que es esta parte de la fisiología cardiovascular, que no solamente pues, es saber el ruido cardíaco o los ciclos cardíacos, sino también es mirar todos los mecanismos moleculares que se generan para producir taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión y entender algunos mecanismos más adelante que van a revisar ustedes seguramente de cómo se explica un síncope o cómo es que se puede evitar. Muy bien. Preguntas. Aquí veo alguna pregunta, creo, en el chat. No, no veo pregunta. Es una encuesta, es para la asistencia, imagino, ¿no? Sí, doctor, es para la asistencia solamente. Ya, yo también tengo que hacerlo. No, 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 es para los alumnos solamente. Eso sería todo en tema de clase. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, si está todo claro, revisen, cualquier cosa me escriben y la conversamos más ampliamente. ¿Está bien? Yo todo, Bueno, gracias. listo. Gracias, doctor.